Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz, otro sitio nunca encontrarás. Dios nos bendiga a todos, hermanos y amigos que nos están viendo por esta plataforma. Con la gracia de Dios vamos a continuar este tema de los dones espirituales. La semana pasada cerrábamos el tema de los dones espirituales, tocábamos el tema de los dones espirituales, de que su vigencia, de cómo era transmitido, de cómo se recibía. Llegábamos a la conclusión, según la Escritura, de que los apóstoles lo habían recibido por el derramamiento del Espíritu Santo. Ellos a su vez estaban autorizados por el Espíritu Santo para imponer las manos y así algunas personas recibieran este don. Cerrábamos la semana pasada con el tema de las lenguas, porque es uno de los temas o uno de los dones de lo que más se reclama en la iglesia, juntamente con el don de sanidades y un poquito más para allá el don de profecías. El don de profecía es uno de los que menos se reclaman, pero siempre hay gente que dice tener revelaciones. Hay un cierto grupo que dice que tiene el don de sanidad, pero en su mayoría el don que más se reclama, por eso es que nos urge tocar más principalmente este tema, el don que más se reclama en estos tiempos en la iglesia es el don de lenguas. Y uno de los problemas de cuando se habla del don de lenguas es porque a veces se asusta, hermano, a las personas y se habla de que si las personas, en la iglesia carismática donde se reclama tener este don, las personas dicen, o los maestros te indican, de que si la persona no habla en lenguas, quiere decir que tiene problemas con el Señor, es un problema con el Espíritu Santo. O sea, es una falta, dicen ellos, de madurez espiritual. Entonces, esto puede sorprender a las personas que no sienten esa necesidad de hablar en esos idiomas, en esos sonidos extraños que ellos hacen. Entonces se asustan, muchos se ven forzados a hacerlo a la fuerza, o sea, muchos se ven forzados a fingir. Y realmente vamos a ver, hermanos, si eso que ellos hacen es bíblico, ¿qué dice la Escritura sobre eso? ¿Verdad? Entonces, si nosotros miramos primeramente, vamos a aclarar primero este punto. ¿Era el don de lenguas una señal de madurez? Fíjense bien que en la primera carta de los Corintios, el apóstol Pablo le dice a los hermanos, en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 13, en el capítulo 12, vamos a ver. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, cuando habla de los dones espirituales. Es interesante que dice el apóstol Pablo. Versículo 29, dice: son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, dice el versículo 30. Tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Fíjense bien que dice el apóstol Pablo, ¿hablan todos lenguas? Dice, porque nosotros mirábamos en los dos primeros videos, principalmente en el primer video que nosotros hacíamos sobre esta serie de los dones espirituales, nosotros mirábamos que el Espíritu Santo, la capacidad que le daba, habiendo diferentes dones, sanidad, revelaciones, ciencia, lenguas, habiendo tanta diversidad, pero las personas que recibían la capacidad de tener el don del Espíritu Santo, era un milagro el que podían hacer, a diferencia de los apóstoles que lo podían hacer todo. Entonces, fíjense bien, por eso dice el apóstol Pablo, tienen todos dones de sanidad, dice, pero lo interesante acá es, dice, ¿hablan todos lenguas? Entonces, quiere decir que no toda la iglesia habla en lenguas, pero si usted se fija, hermanos, en el versículo 1, Pablo le dice, en el capítulo 1, Pablo dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia que está en Corinto, dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro.
Pablo le llama a los hermanos, a los que les está escribiendo, le llama santos. ¿Qué eran ellos? Eran santos, santificados por el Señor. Pero no todos hablaban en lenguas, pero eran santos, estaban apartados ahí por la gracia del Señor. Entonces, según el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no todos hablaban en lengua, pero todos eran santos. Todos estaban llamados para recibir la herencia del Señor. Entonces, ahí nosotros miramos en esos dos versículos, en esas porciones bíblicas, hermanos, que el don de lenguas no era ninguna señal de madurez espiritual, porque aún a los que hablan en lengua, y eso lo vamos a ver más adelante, Pablo le hace un llamado de atención a los hermanos que tenían la capacidad de hablar en lenguas, y Pablo le hace ver el error con que lo estaban haciendo. Entonces, el don de lenguas no representaba, era un don del Espíritu Santo, pero no necesariamente representaba que era algo a que la persona, un estado al que la persona llegaba por madurez espiritual. Eso no es así, no lo dicen así las Escrituras. Y ya sabiendo esto, aclarando esa parte, porque era necesario, ¿verdad? Ese es uno de los problemas principales que nosotros miramos en esas iglesias. Ay, hermano, hermanita, si usted no habla en lengua, dice, preocúpense, dicen. ¿Por qué? Porque tiene problemas con el Señor. Usted está problemada con Dios porque no habla en lenguas. Eso es mentira. No dice eso la Escritura. Y para que estemos un poco más claros sobre el tema, sobre el asunto, vamos a ver nosotros, conforme a las Escrituras, hermanos, qué es o qué era el don de lenguas. Vamos a empezar por donde terminamos la semana pasada. La semana pasada estábamos viendo cuando el Señor hace la promesa a los apóstoles en el Evangelio de Marcos capítulo 16. Y estas señales seguirán a los que creen, dice. En mi nombre echarán fuera demonios, dice. Hablarán nuevas lenguas. Y empieza a hacer una serie de promesas. Decíamos que era primeramente la promesa para los apóstoles, porque ellos tenían la capacidad, por la poca fe, a veces fallaban. Pero ya con la resurrección de Cristo, ya esa promesa se la hace un Cristo resucitado, la actitud de ellos cambia totalmente, ¿verdad? A su vez, esa promesa era para otro grupo de personas, que era a los que el Espíritu Santo elegía, y los apóstoles a su vez imponían las manos para que recibieran esa capacidad de tener señales milagrosas, para que la palabra de Dios fuera confirmada con señales. Ahora, es interesante, fíjense bien, decíamos nosotros anteriormente, ¿por qué el Señor le promete a los apóstoles hacer sanidades? ¿Por qué el Señor le promete a los apóstoles sacar demonios y ese diferente tipo de cosas? Bueno, ya lo explicábamos antes, porque muchas veces ellos fallaban, por eso es que Jesús les decía, por su falta de fe, por su poca fe, ¿verdad? Por su poca fe, la actitud de ellos cambia. Si ustedes miran en los evangelios, ellos hacían señales, pero hay algo que es lo que nos trae ahora, dice Jesús, hablarán nuevas lenguas. Que nosotros sepamos, a pesar de que los apóstoles tenían problemas con las señales por su falta de fe, no encontramos nosotros en ningún versículo bíblico del Nuevo Testamento, nosotros no miramos a los apóstoles hablando en lenguas. Pero dice ahí la Escritura, dice, y estas señales seguirán, dice, una de las promesas es, hablarán nuevas lenguas. ¿A qué se refiere el Señor con nuevas lenguas? Fíjense bien, para que entremos en un detalle de eso, un versículo que nos va a ayudar para que entendamos eso es, vamos con esto, Mateo capítulo 10, el versículo 5 dice lo siguiente: a estos 12 envió Jesús. Jesús, cuando está mandando acá, es la primera comisión. Recordemos que Jesús tuvo dos comisiones. La primera, que era para los judíos, y la segunda, que dice en Marcos 16, y por todo el mundo. Y este detalle no lo podemos perder de vista. Observemos acá. Dice el 10:5 de Mateo. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. ¿A dónde iban a llevar la palabra predicada? Solo a su nación, solo al pueblo judío. Versículo 6 dice, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. En el versículo 8 en adelante, es interesante que dice, sanad enfermos, limpiad leprosos,
resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. Entonces, fíjense bien que el Señor, la promesa que hace en Marcos 16, Él ya la había dado en el 10. Él la había dado en el capítulo 10. En Marcos 16, la promesa, Él la hace antes. Pero recordemos siempre, en Mateo 17, un hombre se queja y dice, Señor, porque usted lo pudo sacar el endemoniado de mi hijo y tus discípulos no, ¿verdad? ¿Por qué ellos no pudieron? Por la poca fe, dice el Señor. El Señor ya le había dado capacidad, pero como ellos dudaban, entonces, recordemos que lo que cambió, lo que lo potenció a ellos fue la resurrección de Cristo, marcó su vida tan grandemente, que ellos dieron su vida por el Mesías. Aún la sombra de los apóstoles sanaba a los enfermos. Ya había un poder impresionante por la fe que ellos tenían en el Señor. Entonces, ojo acá que dice, en el capítulo 10 de Mateo 5, el Señor le dice, no vaya por caminos de gentiles. ¿A dónde van a predicar ellos? Ellos van a predicar a los israelitas, a los judíos solamente. Hablando en idiomas, no tenían necesidad de hablar nuevas lenguas. ¿Por qué? Porque ellos hablaban la misma lengua, hablaban el mismo idioma, no tenían necesidad de predicar en otro idioma, no tenían necesidad de aprender otro idioma. ¿Por qué? Porque a la gente que ellos le iban a predicar, eran gente que hablaba su misma lengua. Idioma o lenguas significan idiomas. Usted lee el capítulo 11, estúdielo en su casa, del libro de Génesis, y ahí todos hablaban, como dice la escritura es clara, la escritura es sabia, dice la escritura que toda la humanidad hablaba una misma lengua. ¿Y qué es lo que dijo Dios? Confundamos su lengua, porque el hombre se había llenado de avaricia, su corazón quería llegar hasta el cielo construyendo esa torre. Por eso es que Dios dice, confundamos su lengua. ¿Y qué es lo que se dio en ese caso? Se dividieron las lenguas. ¿Qué se dividió? Ahí se crearon los idiomas. La gente empezó a hablar en diferentes idiomas, en diferentes, ¿qué? Lenguas. Entonces, de eso estemos claros, hermanos. Lenguas quiere decir idiomas. Entonces, cuando Él los comisiona, en el capítulo 10 de Mateo, Él les da capacidad para sacar demonios, para sanar enfermos, para resucitar. Él les da la gran capacidad a ellos. Pero ¿por qué no salen las lenguas acá? ¿Por qué no las menciona? Porque no era necesario. Iban a hablar con personas que tenían la misma lengua que ellos. En Marcos 16, el primero les dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, dice, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice el Señor. ¿A dónde iban a ir? Por todo el mundo. Ya la comisión primera era, dice, en Mateo capítulo 10, solo para los judíos. Pero en el versículo 10, en el capítulo 10, versículo 6, dice, sino ir antes. O sea que ya en el plan del Señor, en los planes del Señor, ya estaba que los gentiles también íbamos a recibir la gracia de Jesucristo. Entonces, en el capítulo 16 de Marcos, por eso es que cuando Él los vuelve a comisionar y le da la gran comisión de llevar el evangelio a toda criatura, aparte de sanar enfermos, de sacar demonios, aparte de todas esas cosas, el Señor hace una promesa nueva que ellos no la habían experimentado hasta ese momento. Y el Señor les dice, y hablarán, dice, nuevas lenguas. ¿Por qué? Porque ellos iban a entrar a terrenos, iban a entrar a territorio, iban a hablar con personas que tenían otro tipo de lenguaje, otro tipo de idiomas. ¿Cómo iban a hacer ellos para predicar el evangelio? A personas que no los iban a entender. Era necesario que Dios los dotara de una capacidad sobrenatural para que ellos pudieran llevar el evangelio. Cuando nosotros leemos el capítulo 2 del libro de los Hechos, y esto es lo que dicen las Escrituras, esto no es pensamiento humano, sino lo que dicen las Escrituras. Fíjense bien, en el capítulo 2 de los Hechos, es interesante, que dice acá, en el capítulo 2, dice el título, la venida del Espíritu Santo. El capítulo 2 de los Hechos es el inicio de la iglesia. El inicio de la iglesia, el día de Pentecostés, cuando se funda la iglesia. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Y aquí nos va a aclarar, esto está tan sencillo, tan claro, ¿verdad?
¿De qué eran las lenguas? Aquí se cumple la promesa que Jesús le hace a los apóstoles allá. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos, esto es el derramamiento del Espíritu Santo, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron, ¿a qué dice? A hablar en otras lenguas. ¿Qué quiere decir? ¿En qué estaban hablando? En otros idiomas. Vamos a comparar lo que miramos en las iglesias carismáticas, que hacen unos sonidos raros, totalmente raros, extraños, con lo que dice la Escritura. Dice que los apóstoles empiezan, dice, cuando son llenos del Espíritu Santo, cuando se derrama sobre ellos, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. ¿Quién es el que los capacitaba para eso? El Espíritu Santo. Ahora, estos detalles hay que irlos leyendo poco por poco. Fíjense bien, dice en el versículo 5. Recordemos que es el día de Pentecostés, la fiesta judía más solemne de todas. Así que hay que dar este detalle acá. Ahora nosotros tenemos libertad en Cristo. Nosotros, dice la Escritura, que somos templo del Espíritu Santo. Nosotros podemos estar en cualquier lugar del mundo, en cualquier situación económica, en cualquier circunstancia, y nosotros desde nuestro interior, con toda la fe, con toda la convicción, podemos adorar a Dios, donde estemos nosotros. Pero antes, para adorar al Señor, principalmente tenían que ir al templo. Fíjense bien, tenían que ir al templo los judíos. Habían judíos que vivían en diferentes naciones, y como la fiesta de Pentecostés era la fiesta más importante, muchos hacían viajes desde mucho tiempo antes para estar a tiempo para la fiesta de Pentecostés. Entonces, en las otras naciones, como ellos vivían ahí, ellos tenían su familia, y sus hijos, sus nietos, su descendencia, ya venían hablando la lengua del lugar en el que nacían. Esto lo vamos a ver acá, ahorita mismo acá. Entonces, esa gente crecía con ese lenguaje, aprendían ese idioma del lugar donde ellos nacían. Por eso es que dice acá, moraban entonces, o sea, estaban para la fiesta de Pentecostés, estaban para esos días ahí, en Jerusalén, dice, judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Compárelo un poco con la iglesia donde usted se congregue. Pedro y Juan tenían la misión de predicar el evangelio, y los demás apóstoles también, no solamente Pedro y Juan. Nosotros tenemos la misión de predicar el evangelio. Si llegaran personas que tuvieran diferentes nacionalidades y se presentaran a la iglesia de nosotros, ¿cómo podríamos hacer nosotros para predicarle a esas personas? Japoneses, coreanos, franceses, italianos, rusos, alemanes. ¿Usted se imagina cómo voy a hacer yo para predicarle a todo ese tipo de personas? ¿Cómo va a ser Pedro y Juan para predicarle a ese tipo de personas? Porque el Señor dice, vayan y predíquenle a toda criatura. Pero si ellos eran galileos, ¿cómo van a hacer para hacer eso? Para llevar el evangelio a toda criatura, ellos necesitaban ¿qué? El poder del Espíritu Santo, la capacidad de hablar diferentes lenguas. Definimos qué es hablar en lenguas: tener la capacidad de hablar otros idiomas sin haber estudiado. Simplemente era un don dado por el Espíritu Santo. A veces nosotros bromeamos, yo hablo en lengua, dice, porque yo aprendí, sé hablar inglés, sé hablar francés y hablo español, hablo en lengua. Eso no es hablar en lengua. Eso es saber varios idiomas, pero no es hablar en lenguas. Lengua era cuando alguien era capacitado por el Espíritu Santo a hablar idiomas sin haber estudiado. Una persona que habla varios idiomas ahora no lo aprendió por el Espíritu Santo. Es una persona que se capacitó
estudió esos idiomas. Tuvo que haber estudiado para hablar idiomas. Nadie lo aprende así por el Espíritu Santo. Porque los dones ya no están vigentes. Entonces, fíjense bien que dicen, en el versículo 6 de Hechos, siempre dice, del capítulo 2 de Hechos, dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué estaban confusos? Es muy interesante. Porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Es interesante que cuando vino el derramamiento, ellos tuvieron la capacidad sobrenatural, porque era un milagro lo que estaba sucediendo en ese tiempo. La capacidad sobrenatural de hablar con personas de diferentes lenguas, de diferentes naciones, y darse a entender. Compare lo que miramos en las iglesias carismáticas nosotros. Hablan en lenguas y nadie les entiende. Pero Pedro y Juan tenían la capacidad de hablar en lengua y todos estaban atónitos. ¿Por qué? Porque todo el mundo le entendía. ¿No le llama la atención a usted, hermano y hermana, de que cuando miramos a un famoso pastor carismático que reclaman hablar en lengua en sus iglesias, a veces necesitan hasta traductor cuando van a otros países, cuando van a otro lugar? A veces necesitan traductor. ¿Por qué no se dan a entender? Porque no tienen la capacidad del don del Espíritu Santo. Entonces, dice la Escritura, cada uno de nosotros le oímos hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones del África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Por qué estaban atónitos? Porque dice el versículo 7, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Qué era lo impresionante? Bueno, dice el capítulo 4 de los Hechos, en el versículo 13, dice la Escritura, cuando Pedro y Juan estaban siendo perseguidos por predicar el Evangelio, dice el 4:13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué era lo impresionante? Hombres, dice, sin letras y del vulgo. O sea que ellos sabían y estaban entendidos que no eran personas estudiadas. ¿Cómo es posible? Tal vez si hubiera sido alguien preparado, tal vez no se hubieran impresionado tanto. Pero dice, en el capítulo 4 dicen, si estos son hombres sin letras y del vulgo. O sea, en otras palabras decir, de la clase más baja. Por eso es que en el capítulo 2, ¿cómo es posible? Dice, si estos son, dice, galileos. O sea, para ellos ser galileo era de una forma de decirlo despectivamente. O sea, como nosotros dijéramos, de las clases sociales pues más bajas. ¿Qué le impresionaría más a usted, hermano? Y esto sin menospreciar a nadie. Una persona con capacidad económica poderosa, hablando muchos idiomas, pues no es impresionante. Pero si usted mirara a una persona en apariencia de lo más humilde posible, hablando muchos idiomas, sería algo que nosotros nos dejara totalmente sorprendidos, ¿verdad? Eso es lo que estaba pasando en el día de Pentecostés. Todos estaban confusos porque miraban que eran galileos los que estaban ahí. Y el problema era que ellos lo escuchaban, hablaban otros idiomas, y cada uno de los que estaban ahí estaba entendiendo las maravillas del mensaje poderoso de Dios. ¿Qué era eso? Hablar en lenguas. Tener una capacidad sobrenatural para hablar y darse a entender. Eran campesinos prácticamente, de una forma de decirlo así, con mucho respeto lo decimos. Ellos lo miraban como una forma, una clase muy baja, decían ellos. Una clase muy baja, decían ellos. Pero estaban sorprendidos, dice, porque eran hombres, dice, que estaban hablando, cada quien en su propia lengua, las maravillas de Dios. Si Dios nos permite, la siguiente semana vamos a continuar con el tema. Y vamos a terminar aquí con primera carta de los Corintios, que es un capítulo donde se le da, dice en el capítulo 12,
Fíjense bien, el capítulo 12 es el primero que habla sobre los dones espirituales en la iglesia. El capítulo 12 de la carta de los Corintios, la primera carta, habla sobre los dones espirituales. Recordemos siempre que dice en el versículo 8 del capítulo 13 que todo se iba a acabar, ¿no? Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. ¿Por qué se iban a acabar las lenguas? Porque iba a llegar un momento en que el evangelio iba a llegar ya a todas las naciones, ya con gente con capacidades. Mire ahora cómo tenemos la Biblia, en cuántos idiomas está traducida la Biblia. ¿Necesitamos el don de lengua ahora? No lo necesitamos. Ahora la gente se prepara, ahora la gente aprende nuevos idiomas, pero tiene que estudiarlo, no tiene el don de lenguas. Recuerde, el don de lengua era hablar otros idiomas sin haber estudiado. Los galileos solo tenían un idioma, pero con el poder del Espíritu Santo se dieron a entender a más de 16 razas, a más de 16 lenguas diferentes que estaban en la fiesta de Pentecostés. Entonces, y si Dios nos permite, la siguiente semana vamos a cerrar el estudio del don de lenguas, los dones del Espíritu Santo, con el capítulo 14 a la carta de los Corintios, porque hay dos puntos que tenemos que remarcar nosotros. En el capítulo 13 dice el apóstol Pablo, si yo hablas en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y ese es uno de los problemas. En la iglesia carismática te dicen, si usted no habla en lengua, tienes problema con el Señor. Porque ellos dicen que las lenguas son señal de madurez. Y eso es mentira. El apóstol Pablo le llama santos a todas las iglesias, a todos los hermanos de la iglesia de los Corintios. Y dice acá, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, porque también dicen que las lenguas que miran en las iglesias carismáticas, ellos dicen que son lenguas angelicales. Pero ¿será eso? Bueno, el apóstol Pablo dice, si hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿serán lenguas angelicales? Pregúntese, ¿en qué idioma hablaban los ángeles cuando venían? Cuando le hablaron a María, ¿en qué idioma le hablaron? ¿En qué idioma le hablaron a los pastores sobre el nacimiento de Jesús? Cuando un ángel se aparecía y traía un mensaje, ¿en qué idioma hablaba? ¿En lenguaje angelical? ¿O un lenguaje que entendiera el que estaba recibiendo el mensaje? Vamos a comparar lo que dicen la iglesia carismática con lo que dice la Escritura. Porque dicen también en el capítulo 14, que es un capítulo dedicado a las lenguas, dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios. Dice, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Que otro versículo que también tiende a confundirse. Pero si tenemos la gracia de Dios y nos acompaña, pues la siguiente semana vamos a estar profundizando en ese punto. Que Dios nos bendiga. Paz en Cristo Jesús y que la gracia de Dios esté siempre con nosotros. Dios nos bendiga a todos.